Bienvenidos a las asesorías preventivas de probabilidad y estadística. El día de hoy vamos a ver la etapa 2, medidas estadísticas, cómo encontrar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Como introducción, veremos un breve repaso de qué son las medidas de tendencia central y cuáles son. Las medidas de tendencia central son empleadas para resumir a los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico. Es un número situado hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones en la que se encuentra ubicado el conjunto de datos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son la moda, mediana y media. La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos, o también es conocido como el valor que se nota más. La mediana representa el valor que se encuentra en la posición central de todos los datos ordenados de menor a mayor. La media, también conocido como promedio, es el valor obtenido por la suma de todos los datos dividida entre el total de datos. Como dato adicional, en el caso de la moda y de la media, puede ser que tengamos los datos ordenados o no, ya que la moda podemos obtener su valor de manera visual, identificando cuál es aquel valor que aparece más. O en el caso de la media, simplemente es cuestión de sumar y dividir entre el total. No necesitamos tener los datos completamente ordenados. Así como se recolectan, así es como podemos trabajar. En el caso de la mediana, es la única medida de tendencia central que sí requiere ordenar los datos de menor a mayor, ya que recordemos que sí es un valor que se encuentra en una posición y esta posición es un valor central. Se presentan ejemplos de la moda mediana y media. Moda, el valor que se repite más, está marcado y bien identificado. En el caso de la media, es la suma entre el total. Y la mediana, pues poder ubicar cuál es la posición central. En la etapa 1 vimos todo el proceso que debemos de realizar para poder empezar con un estudio estadístico. Entre esos pasos estaba la recolección de la información y cómo podíamos presentarla a través de tablas de frecuencias. Esas tablas de frecuencias tenían una columna que es el dato con el que estamos trabajando. Ese dato puede ser un dato no agrupado o un dato agrupado. En este caso nos vamos a enfocar en las medidas de tendencia central con datos agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados? Son todos aquellos datos que para ser analizados deben de ser agrupados mediante intervalos de clase y que pertenecen a un tamaño de muestra mayor de 20 o más elementos. Esto facilita el poder mostrar todos los datos. En un momento dado que tengamos muchos datos recolectados, para hacer el estudio estadístico un poco más pequeño y un poco más rápido, es conveniente agrupar la información a través de intervalos. Si tuviéramos nada más datos recolectados y son alrededor de menos de 20 datos, entonces es una forma sencilla de trabajar con ellos a través de datos no agrupados. Un dato agrupado está compuesto por un intervalo de clase, que es un conjunto de números reales que se encuentran entre dos valores que delimitan un extremo inferior y otro superior. Es cada uno de los rangos que los valores en que se ha decidido agrupar parcialmente los datos con el propósito de hacer un resumen de ellos. Se muestran imágenes de lo que viene siendo un intervalo de clase. Entre ellos están los límites, que son aquellos donde se incluyen los datos que se recolectaron originalmente al empezar a hacer el estudio estadístico. Moda
en datos agrupados. Vamos a encontrar el valor de la moda con un conjunto de datos agrupados. En este caso vamos a utilizar una fórmula especial para poder encontrar dicha medida de tendencia central. Como estamos trabajando con datos agrupados, vamos a hacer el proceso de poder encontrar la moda a través de dos pasos. Vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Calcula la moda de la siguiente tabla de estaturas de 35 alumnos elegidos aleatoriamente. Nosotros, al empezar el estudio estadístico, lo que tendríamos que haber hecho primero sería haber recolectado la información, ir alumno por alumno, pedirles su estatura, recolectar la información, distribuirla, organizarla y presentarla a través de una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias tendremos que ordenar y organizar los intervalos. El intervalo tiene que estar compuesto con el primer número, dependiendo cuál es el dato más pequeño. Y el último intervalo tiene que estar compuesto o tiene que incluir el dato mayor. Ya que tenemos nuestros intervalos, también sacamos las frecuencias, dependiendo cuántos alumnos corresponden a cada uno de los datos o cada uno de los intervalos. En el caso del uso de la fórmula, esa fórmula sirve para poder encontrar la moda, el valor específico o el valor final de la moda. Pero vamos a sacar, primero que nada, el valor de la moda de manera provisional. Eso es al tanteo, buscando aquel valor que según su definición es la moda. Recuerden que la moda es aquel valor que tiene la mayor frecuencia. Entonces, para poder encontrar la moda con datos agrupados, vamos a realizar lo siguiente. Como primer paso, según su definición, tendremos que encontrar dentro de la tabla de distribución de frecuencias cuál es aquella frecuencia que aparece más o cuál es aquella frecuencia que tiene mayor número de frecuencias. Ya que determinamos cuál es ese valor, podemos marcar ese intervalo. Ese intervalo es donde se encuentra la moda. No es precisamente que ese sea la moda, no, es el intervalo donde debe de encontrarse la moda. Entonces, ya que tenemos bien identificado ese valor o ese intervalo, podemos proceder a realizar la fórmula. La fórmula está compuesta por varios elementos. Uno de ellos es el límite inferior de la moda, otro es lo que viene siendo la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, otro elemento es la frecuencia modal menos su frecuencia siguiente y la amplitud de la clase. Entonces, ya que tenemos seleccionado cuál es el intervalo donde tentativamente debe de estar la moda, ahora sí procedemos a encontrar el valor exacto de la moda a través de su fórmula. Es importante encontrar los elementos, los valores de cada uno de los elementos para poder después sustituir y resolver. En el caso de la LI es el límite inferior de la moda, es decir que según donde nosotros seleccionamos el intervalo, tendremos que ubicar cuál es el límite inferior de ese intervalo. En nuestro caso, el límite inferior es 1.55. DA es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, es decir, el valor con el que estamos nosotros suponiendo dónde está la moda menos la anterior, es decir, el 7 es nuestra frecuencia que nosotros suponemos donde está el valor, menos la anterior sería menos 6. 7 menos 6, 1. Entonces, DA es igual a 1. DP es la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente. Seguimos en el mismo renglón, en el mismo intervalo, entonces mi frecuencia tentativa es 7. Menos la frecuencia siguiente, entonces aquí es menos 5. 7 menos 5, 2. El valor de DP es 2. La A es la amplitud de la clase, es decir, el tamaño del intervalo. ¿Cuántos números o cuál es el rango que existe entre un dato y el otro según el intervalo?
El intervalo es de 1.25 a 1.30, de 1.30 a 1.35 y así sucesivamente. El tamaño entre el 1.25 y el 1.30 son 0.05. Ahora sí, procedemos a sustituir. Ya que encontramos cuáles son los valores de cada uno de los elementos de la fórmula, sustituimos y resolvemos. El valor final de la moda, bajo su fórmula, es 1.56. Nota importante, cada vez que nosotros encontremos la moda, es muy importante identificar de manera tentativa dónde se encuentra la moda. Eso es a través del intervalo. Podemos decir que ese intervalo tiene que encontrarse la moda. Cuando ya usemos la fórmula, nos da el valor específico y final de la moda. Ese valor tiene que estar dentro del intervalo que nosotros seleccionamos. Si en algún momento dado ese valor está fuera del rango o del intervalo que nosotros seleccionamos como moda, entonces el problema o el resultado puede estar mal. Alguna parte en el proceso está incorrecto. Ese valor siempre tiene que estar dentro de lo que viene siendo el intervalo que nosotros seleccionamos de manera original, como que en ese intervalo está o se encuentra la moda. Para este ejemplo necesitamos tener los datos distribuidos por intervalos, así como su frecuencia. Media en datos agrupados. Vamos a continuar con el mismo ejemplo con el que estuvimos trabajando. Calcular la media de la estatura de 35 alumnos elegidos aleatoriamente. Vamos a utilizar la fórmula correspondiente para encontrar la media en datos agrupados. Para este ejemplo vamos a necesitar tener la columna de los intervalos, la columna de las frecuencias y la columna de las marcas de clase. En el caso de los datos agrupados, las marcas de clase sirven para poder determinar cuál es un dato central de ese conjunto o de ese intervalo de datos. Vamos a necesitar también agregar una columna extra a dicha tabla. Esa columna nueva está marcada, identificada sobre un recuadro rojo. Esa columna es la columna de la frecuencia por la marca de clase. Recordemos que en el caso de la media es la suma de todos los datos divididos entre el total de los datos. Como nosotros estamos trabajando con datos agrupados y los datos agrupados no me dicen específicamente cuál es el dato que aparece, me dice su frecuencia, mas no específicamente cuál es el dato que aparece. Para eso me sirve la marca de clase. Entonces, esa columna extra de frecuencia por la marca de clase es lo que yo voy a hacer o es la que me va a servir a mí para poder sacar la sumatoria de datos agrupados. ¿Cómo encuentro esta columna? Pues muy fácil. Básicamente es multiplicar el elemento de la frecuencia por su marca de clase. 2 por 1.275, 3 por 1.325 y poner los resultados sobre dicha columna nueva. La fórmula de la media es la sumatoria de esos datos sobre el total. El total de datos son 35. La sumatoria son 51.975. Los elementos de la fórmula son la frecuencia absoluta de la clase, la marca de clase y el número de datos. Ahora sí, procedemos a sustituir. 51.975 sobre 35 y me da 1.48. Como dato adicional, recordemos que es muy importante esta columna.
es una de las columnas que se agregan a la tabla de distribución. Esta columna nosotros no la podemos tener de manera directa con el tema anterior. Es una columna que tenemos que agregar y nos va a hacer la sumatoria. Esta es de manera elemental para poder sustituir en la fórmula, ya que esta me va a dar el valor de la sumatoria, es decir, la suma de todos los datos. Mediana en datos agrupados. Vamos a continuar trabajando con el mismo ejercicio. Encontrar la mediana a través de los alumnos de 35 que se les va a pedir la estatura de manera aleatoria. Para trabajar con la mediana vamos a realizar algo similar a lo que lo hicimos cuando encontramos el valor de la moda. Es decir, encontrar el valor exacto a través de su fórmula y encontrar el intervalo de manera tentativa donde se encuentra dicho valor de la mediana. Para este caso, va a ser necesario utilizar la columna de la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, su nombre lo dice, va acumulando las frecuencias conforme vayamos avanzando con los intervalos. Vamos a necesitar también la columna de los datos, que en este caso es el intervalo, y aparte la columna de la frecuencia. La frecuencia acumulada nos va a servir a nosotros para poder encontrar el valor tentativo de la mediana. Recordemos que la mediana, por su definición, es el valor que se encuentra en la posición central de los datos ordenados. La fórmula también está compuesta por ciertos elementos, los cuales vamos a ver a continuación. Primero que nada, tenemos que encontrar cuál es el valor central del conjunto de datos. En nuestro problema tenemos 35 elementos, 35 datos. Por lo tanto, el valor central o la posición central debe de ser 35 entre 2, en este caso como es un valor impar, pues no hay ningún problema para poder encontrar un valor central. En este caso, para nosotros sería la posición 17.5. La realidad es que en posiciones no existe un valor que esté en la posición 17.5. Por lo tanto, como no podemos trabajar con punto 5 o con valores de cierta manera intermedios, entonces nos vamos a redondear o nos vamos a acercar al siguiente número más cercano. En este caso, si estamos de acuerdo que la mitad de 35 debe de ser 17.5, entonces nos redondeamos al número 18. Para nosotros, entonces, sería buscar la posición que se encuentra en la número 18. ¿Cómo vamos a encontrar la posición 18 en los datos que ya tenemos agrupados? Bueno, nos vamos a enfocar en la frecuencia acumulada. Los valores que se muestran en la frecuencia acumulada son conforme vayamos avanzando por intervalos y es la posición en la que se encuentra. En el primer intervalo tenemos frecuencia acumulada de 2. Significa que en esa posición o en ese intervalo tenemos la posición 1 y la posición 2. En el segundo intervalo tenemos un 5. Significa que como es frecuencia acumulada, entonces es el siguiente número hasta el 5. Por lo tanto, significa que en la frecuencia acumulada se encuentra la posición 3, la posición 4 y la posición 5. En el intervalo 3 está el 8. Significa que nos quedamos en el intervalo, en la posición número 5. Entonces en el siguiente renglón debe de empezar la posición 6, 7, 8. En el siguiente intervalo continuamos con el valor de la posición en la que nos quedamos. Entonces, es la 8, por lo tanto, debemos de empezar con la 9, 10, 11, 12, 13. En el siguiente intervalo, ustedes están viendo un 17. Por lo tanto, significa que está de la posición 14 a la posición 17. Yo busco la posición 18. Entonces, el siguiente intervalo es el que tiene o es el que está marcado con la posición 18 a 23. 18, 19, 20, 21, 22 y 23. En ese intervalo donde se encuentra
la posición central, que en este caso es la 18, es el intervalo en el cual tentativamente podemos determinar que la mediana se encuentra en ese intervalo. Entonces, ¿cómo encontramos la posición? Pues primero que nada es cuestión de encontrar el valor central y luego ir revisando intervalo por intervalo dónde se encuentra esa posición, según su frecuencia acumulada. Ya que tenemos identificado el intervalo donde se encuentra dicha mediana, ahora sí procedemos a realizar el ejercicio a través de su fórmula. En el caso de la fórmula, pues está compuesta de ciertos elementos. Uno de ellos, pues es el límite inferior. Ese límite ya lo conocimos y lo vimos en el ejemplo anterior de la moda. Es aquel límite donde, según nosotros determinamos que está el valor de la mediana. Entonces, el límite con los que estamos trabajando son de 1.50 a 1.55, por lo tanto el límite inferior es 1.50. FM es la frecuencia de intervalos que contiene la mediana, es decir, de acuerdo en el renglón en el que estamos trabajando, ¿cuál es su frecuencia absoluta? 6. FA es la suma de las frecuencias anteriores al intervalo que contiene la mediana. Entonces, si estamos en el 6, son todas las anteriores. C serían 2 más 3 más 3 más 5 más 4, 17. FA es igual a 17. A es la amplitud de la clase. Como estamos trabajando con el mismo ejemplo, entonces sigue siendo la misma amplitud. Es el tamaño del intervalo. ¿Cuántos números hay entre un extremo y el otro? 0.05. N es el número de datos. ¿Cuántos datos son? 35. Procedemos a sustituir, resolvemos y en este caso el valor de la mediana es 1.54. Como podemos darnos cuenta, el valor de la mediana está entre el intervalo que nosotros seleccionamos. Si en algún momento dado nuestro valor es diferente, entonces algo en el problema está resuelto de manera incorrecta. Es muy importante identificar, primero que nada, dónde tentativamente están los valores, porque las fórmulas, tanto de la media, tanto de la mediana como de la moda, se encuentran a través de esos valores que nosotros encontramos de manera provisional. Este es el valor de la mediana. Otro dato importante que debemos de tomar en cuenta cuando tengamos que encontrar la mediana y la moda. Hay que irle agregando columnas conforme vayamos avanzando a cada uno de los ejercicios, como en el caso de la media, que le agregamos una columna de ser necesario. Recuerden que cuando vayamos a sacar el valor de la moda y de la mediana, puede haber dos preguntas en las que en un momento dado nuestro problema o nuestro examen o nuestro ejercicio con el que vamos a trabajar nos puedan hacer. Una de ellas es en qué intervalo se encuentra la medida de tendencia central. La respuesta es sacando el valor de manera tentativa, es decir, contando según la definición de cada uno de los ejemplos, según la definición de cada una de las medidas de tendencia central. Si fuera la moda, pues ir buscando la que aparece más. Si fuera la mediana, pues buscando el valor central. Si nos pidieran el valor específico o el valor justo o el valor final de la moda o de la mediana, bueno, entonces ahí se procede a realizar el uso de la fórmula. Son procedimientos diferentes, pero ambos te llevan a la misma conclusión. Dependiendo sea la pregunta que te vayan a realizar, es lo que en un momento dado tendríamos que nosotros poder hacer. Si la pregunta fuera, les repito, si la pregunta fuera que me piden cuál es el valor específico o el valor final, bueno, pues obviamente es con la fórmula. Y la fórmula conlleva ciertos elementos. Esos elementos se obtienen teniendo de manera provisional cuál es el intervalo en el que aparece el problema. Muchas gracias.